Bienvenidos una vez más a mi canal, su espacio favorito para chismorreos, noticias frescas y por supuesto, mucho drama de celebridades. Hoy prepárense porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando vueltas por internet como un torbellino. Llaman de Met y la bomba de que supuestamente están viviendo juntos. Sí, lo escucharon bien. Los rumores han estado más intensos que nunca y hoy vamos a analizar toda la información disponible, las pistas, los indicios y, lo más importante, la verdad. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles a todos ustedes, mis hermosos suscriptores, y a los que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Activen la campanita. ¿Por qué? Porque así no se perderán ninguno de mis vídeos. Saben que siempre les traigo las noticias más calientes, los chismes más jugosos y las opiniones más honestas. Además, su suscripción me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que la relación entre Yaman y Demet siempre ha sido un tema de interés público. Desde que protagonizaron esa serie que nos robó el corazón a todos, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se complementaban en pantalla. Era magia pura. Y claro, todo el mundo empezó a fantasear con la idea de que esa magia se trasladara a la vida real. Pero la realidad es que después de la serie, cada uno siguió su propio camino. Demet se casó, Yaman también tuvo sus relaciones. Pero el recuerdo de esa química nunca se fue. Y ahora, de repente, resurgen estos rumores de que están viviendo juntos. ¿De dónde salen? ¿Hay algo de verdad en todo esto? Bueno, vamos a analizar las evidencias, entre comillas, que han estado circulando por internet. Primero están las famosas fotos o vídeos que supuestamente los muestran juntos entrando al mismo edificio. La verdad es que la calidad de estas imágenes es pésima. Podría ser cualquiera, podría ser un montaje, podría ser un doble. Las posibilidades son infinitas. Así que por ahora, no podemos considerar esto como una prueba irrefutable. Luego están los comentarios de fuentes cercanas. Ya saben, esos informantes anónimos que supuestamente tienen información privilegiada. Estas fuentes dicen que Yaman y Demet se han estado viendo en secreto durante meses, que han reconectado y que han decidido dar una nueva oportunidad a su relación. Incluso algunos se atreven a decir que están planeando anunciar su relación en un futuro cercano. Pero aquí es donde yo me pongo escéptica. ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de rumores? ¿Cuántas veces nos han prometido exclusivas que al final resultan ser falsas? Así que por más que estas fuentes suenen convincentes, yo prefiero esperar a tener confirmación oficial antes de sacar conclusiones. Y hablando de confirmación oficial, ni Yaman ni Demet han hecho ningún comentario al respecto. Han permanecido en silencio, lo cual, obviamente, alimenta aún más los rumores. Pero también es cierto que no tienen obligación de dar explicaciones a nadie. Su vida personal es suya y tienen derecho a mantenerla en privado. Ahora bien, vamos a ponernos un poco conspiranoicos. ¿Podría ser todo esto una estrategia de marketing? ¿Podría ser que alguien esté intentando generar publicidad alrededor de Yaman y Demet, tal vez con la intención de volver a juntarlos en un proyecto? No sería la primera vez que vemos algo así en el mundo del espectáculo. Las productoras saben muy bien cómo generar expectación y cómo aprovecharse de la curiosidad del público. Pero también hay otra posibilidad, simplemente no hay nada que ver aquí. Tal vez Yaman y Demet son solo buenos amigos, tal vez se han cruzado en algún evento social, tal vez han estado trabajando juntos en algo secreto que aún no pueden revelar. O tal vez simplemente los paparazzi están buscando una historia donde no la hay. En mi opinión, lo más importante es no dejarnos llevar por la histeria colectiva y no sacar conclusiones precipitadas. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos y no creer todo lo que vemos en Internet. La verdad es que no sabemos qué está pasando realmente entre Yaman y Demet, y hasta que ellos no lo confirmen, todo son especulaciones. Así que, ¿están viviendo juntos? La respuesta corta es, no lo sabemos. La respuesta larga es, no hay pruebas sólidas que lo demuestren. Hay rumores, hay fuentes cercanas, hay fotos ambiguas, pero nada que confirme de manera definitiva que Yaman y Demet están compartiendo el mismo techo.
Lo que sí sabemos es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Y eso es lo que realmente importa. La química que tenían en pantalla era innegable, y aunque la vida real sea diferente, siempre quedará ese recuerdo. En resumen, mis amores, el tema de Yaman, Demet y su supuesta convivencia es un torbellino de rumores y especulaciones sin confirmación oficial. Si bien la química entre ellos es innegable, debemos ser cautelosos con la información que consumimos y esperar a que ellos mismos se pronuncien al respecto. No saquemos conclusiones precipitadas y recordemos que su vida personal es suya. Y ahora quiero agradecerles a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Recuerden que siempre les traigo las noticias más frescas y los chismes más jugosos, pero siempre con responsabilidad y respeto. Me encantaría saber su opinión sobre todo este tema. ¿Creen que Yaman y Demet están viviendo juntos? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que todo es una invención de la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Y ahora sí, mis amores, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes de irme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso enorme y un abrazo gigante. Recuerden que los quiero muchísimo y que estoy muy agradecida por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Alto ahí, bellezas. Que la cosa no termina aquí. Porque mientras edito este vídeo y ustedes lo están viendo, han surgido nuevas pruebas que complican aún más este culebrón turco. Prepárense porque el drama acaba de subir de nivel. Como saben, en el mundo del espectáculo, el silencio puede significar muchas cosas. Y el silencio de Yaman y Demet sobre estos rumores solo ha hecho que la maquinaria de la especulación funcione a toda marcha. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio se rompe no con una declaración, sino con una serie de pistas sutiles, casi imperceptibles? Pues bien, mis investigadores de sillón, afinen su vista de águila, porque he encontrado algo que podría cambiarlo todo. Resulta que en las últimas semanas, tanto Yaman como Demet han estado publicando fotos en sus redes sociales con un denominador común, un fondo muy parecido. Sí, lo sé, suena a locura. Pero piensen en esto, ambos han compartido imágenes con una pared de ladrillo visto muy particular, con detalles que la hacen única. Unos pequeños grafitis, la disposición de los ladrillos, incluso la iluminación. Son detalles que por separado podrían ser coincidencia. Pero juntos forman una imagen mucho más grande. Y no solo eso. También he notado que en algunas de las fotos de Demet, se puede ver de refilón un mueble que casualmente es muy parecido a uno que aparece en una de las últimas publicaciones de Yaman. ¿Coincidencia? No lo creo. Aquí huele a chamusquina, mis amores. Pero la cosa no termina ahí. Algunos fans más observadores que el mismísimo Sherlock Holmes han notado que tanto Yaman como Demet han estado utilizando la misma frase, o mejor dicho, una variación de la misma frase en sus últimas publicaciones. Una frase que habla de nuevos comienzos, de segundas oportunidades, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Es una señal. ¿Es una forma sutil de comunicarle al mundo que están juntos, sin decirlo explícitamente? No lo sé, pero desde luego, es muy sospechoso. Y como si esto no fuera suficiente, he recibido un mensaje directo de una fuente anónima que asegura haber visto a Yaman y Demet juntos en un restaurante muy exclusivo de Estambul. Según esta fuente, ambos se mostraron muy cariñosos y atentos el uno con el otro, y parecían estar disfrutando de una cena muy romántica. ¿Es esta la confirmación que estábamos esperando? No necesariamente. Como les dije antes, hay que ser cautelosos con la información que recibimos, especialmente cuando proviene de fuentes anónimas. Pero desde luego, este testimonio añade más leña al fuego. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Están Yaman y Demet viviendo juntos? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que algo está pasando entre ellos. Hay una conexión, una chispa, algo que va más allá de la simple amistad. Y mientras esperamos una confirmación oficial, solo podemos seguir especulando, analizando las pistas y dejándonos llevar por nuestra imaginación.
Porque al final del día, eso es lo que hace que este tipo de noticias sean tan entretenidas. Pero recuerden, mis amores, no se dejen llevar por la histeria colectiva. No saquen conclusiones precipitadas. No crean todo lo que ven en Internet. Esperen a que Yaman y Demet se pronuncien al respecto. Y mientras tanto disfruten del drama, del chisme, de la emoción de no saber qué va a pasar a continuación. Ahora bien, vamos a analizar las posibles razones detrás de este silencio. ¿Por qué Yaman y Demet no han salido a desmentir o confirmar los rumores? Hay varias teorías que podrían explicarlo. Una posibilidad es que estén esperando el momento adecuado para anunciar su relación. Tal vez estén esperando a que terminen sus respectivos compromisos profesionales, o tal vez estén esperando a que la tormenta mediática se calme un poco. Otra posibilidad es que estén intentando proteger su privacidad. Como saben, la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público, y es comprensible que quieran mantener ciertos aspectos de su vida en privado. También podría ser que simplemente no estén listos para hacer pública su relación. Tal vez estén todavía conociéndose, o tal vez estén intentando resolver algunos problemas personales antes de dar el siguiente paso. Y por supuesto también existe la posibilidad de que no haya ninguna relación entre ellos, y que todo esto sea una simple invención de la prensa. Pero independientemente de la razón, lo cierto es que el silencio de Yaman y Demet solo ha hecho que los rumores se intensifiquen. Y mientras más tiempo permanezcan en silencio, más difícil será para ellos controlar la narrativa. Así que, ¿qué deberían hacer? En mi opinión, lo mejor sería que salieran a dar una declaración clara y concisa, sin importar cuál sea la verdad. Si están juntos, deberían confirmarlo. Y si no lo están, deberían desmentir los rumores de una vez por todas. Pero al final del día, la decisión es suya. Y solo ellos saben qué es lo mejor para ellos. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una cosa más: no se olviden de suscribirse al canal. Porque aquí, en su espacio favorito para chismorreos, siempre les traeré las noticias más frescas, los chismes más jugosos y las opiniones más honestas. Y por supuesto los mantendré informados sobre todo lo que está pasando entre Yaman y Demet. Les mando un beso enorme y un abrazo gigante. Recuerden que los quiero muchísimo y que estoy muy agradecida por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y no se olviden de activar la campanita. Que este culebrón turco aún no ha terminado.